El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes y sean bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia de Sonora. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Esta es una emisión de Radio Universidad 107.5 FM. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram y YouTube. Los saluda Melissa Proaño y el día de hoy hablaremos de la educación socialista. Y para ello nos acompaña el maestro Miguel Ángel Grijalva, y que nos estará hablando sobre el tema. Y para introducir precisamente a ese tema sobre la educación, me gustaría presentar una cápsula histórica a cargo de Stephanie Alanis y Ana Borchard con el título El Grito de Guadalajara. Buenas tardes, soy Ana Borchard de la licenciatura en Historia. La cápsula del día de hoy es sobre el Grito de Guadalajara. El día 20 de julio de 1934, el general Plutarco Elías Calles arribó a la ciudad de Guadalajara desde el Tambor, Sinaloa, con rumbo a la Ciudad de México, según el periódico Informador 1934. Fue recibido como si de festejo se tratara, y desde días antes ya se planeaban las actividades que se desarrollarían los 2 días que estuviese presente en la capital. Entre dichas actividades se encontraba una gran manifestación pública dispuesta por el Comité Estatal del Partido Nacional Revolucionario, presidido por Manuel Ochoa. Se le rendirían los honores correspondientes a su grado militar, para lo que se dispuso que las tropas estacionadas en Guadalajara, grupos de obreros, campesinos y diversos comités formaron una valla desde la estación por las avenidas en las cuales pasaría Calles y su séquito. Tras este recibimiento y el posterior desfile de las comitivas, Calles dio un discurso en el Palacio, que fue publicado también en el Informador en 1934, en el que se pueden apreciar las siguientes palabras. La revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución psicológica. Debemos entrar, apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la juventud, porque la juventud y la niñez deben pertenecer a la revolución. Calles se refería a la educación como una trinchera, por lo cual debían sacar al enemigo de esta, es decir, sacar a los conservadores, ya que sería un error para los hombres de la revolución el seguir permitiendo que el clero y otros elementos reaccionarios siguieran dirigiendo las escuelas y mucho menos entregarles el porvenir de la patria y de la revolución a los enemigos. Para Calles, el niño y el joven pertenecen a la comunidad y a la colectividad, por lo que era un deber de la revolución atacar a esos sectores y apoderarse de las conciencias, destruyendo los prejuicios con el fin de formar una alma nacional, por lo que invitaba a todos los gobiernos y autoridades, a todos los revolucionarios, a dar esa batalla en cualquier terreno necesario. Estas declaraciones es a lo que se le conoció como el Grito de Guadalajara, según Padilla en el 2001. Para los católicos, más que un grito, fue un alarido. Sin embargo, esta declaración avivó más la polémica al respecto de la educación socialista y, en consiguiente, las tensiones entre el Estado y la Iglesia. Agrega que, finalmente, meses después, el artículo 3 constitucional fue reformado. En este se estableció que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, excluyéndose toda doctrina religiosa. Debía combatir el fanatismo y los prejuicios, buscando formar en las juventudes un concepto racional del universo y la vida social. A continuación, en entrevista de hoy tenemos a un espectacular personaje, el cual nos hablará sobre la educación socialista. Él es originario de Hermosillo, nacido en algún momento de 1985, y está hoy con nosotros el maestro Miguel Ángel Grijalva Dávila, mejor conocido como Miranda.
Obtuvo su licencia de historiador por la Universidad de Sonora, su maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con especialidad en la línea de estudios históricos de región y frontera, y bajo la tutela de Ignacio Almada Bey, y es doctor por el Instituto de Investigaciones del Dr. José María Luis Mora, de la mano de María del Carmen Collado Herrera, madre fundadora del Mora. Entre sus principales intereses está la Revolución Mexicana y los gobiernos de la posrevolución. Dice que porque las revoluciones son, además de sucesos que explican nuestro pasado y el mundo en el que hoy vivimos, un emocionante drama de tragedias griegas donde los que son amigos se vuelven enemigos y los que son enemigos se vuelven amigos. Entre sus publicaciones destacan El Ejército de Estrada, disección de una rebelión frustrada en la frontera norte, 1926-1927, Mexican Exiles are False Extras, de la Huertizas y Escobarizas en espacios de entrenamiento durante su exilio, en 1924-1936, y el caso del latifundio Green, ilegalidad política internacional y agrarismo en la frontera en Sonora, 1954-1958. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de Sonora, impartiendo clases al grupo de tercer semestre y participa en proyectos estudiantiles como el Baúl de Pesqueira. Sea bienvenido, maestro Grijalva. Muchas gracias, excelente semblanza. Muchas gracias. Pues comenzamos con lo que es el tema en discusión, que es la educación socialista. Para empezar, me gustaría que nos hablara sobre la campaña desfanatizadora y cómo esto afectó a la educación en las escuelas en Sonora. Pues bueno, estamos hablando de un periodo de la post-revolución, después de que se acaban ya los balazos y los revolucionarios que ganan empiezan a hacer el nuevo Estado, ¿no?, que planean. Y parte de eso es ese nuevo Estado es un Estado más laico, dicen, llevar el laicismo al extremo o por fin tener un Estado totalmente laico. Por ahí hay pues Carmen Collado, que ahorita lo mencionaste, me acuerdo que decía ella eso, ¿no? Que en México, pensamos mucho en Benito Juárez, pero casi no en Plutarco Elías Calles como parte de ese proceso. Y él es ahí uno de los protagonistas en esa laicidad, vamos a ponerlo así, del Estado. Y uno de los primeros, o uno de los frentes en los que quieren trabajar es la educación. Dicen, ahora sí que la educación sea totalmente laica, científica, racional y demás, y que la iglesia o las iglesias o la religión no intervengan en la formación, ¿no? Entonces, lanzan esta campaña, va de la mano esta idea de una nueva educación con una campaña desfanatizadora que es como, no nomás debemos, la lógica era que no era suficiente cambiar los programas de estudio, sino aparte reforzar esta antirreligión o este pensamiento antirreligioso, ¿no? Y eso es básicamente la campaña desfanatizadora a grandes rasgos, ¿no? Un intento por, como dice el nombre, desfanatizar al pueblo mexicano, sobre todo al alumnado, los que están en las escuelas, con una serie de estrategias que van desde lo más institucional y educativo, que es pues en el aula explicarle a los alumnos que piensen en la evolución y no en la creación, hasta acciones incluso, pues no sé si decir, injustas, hacer que un tanto incluso, no sé si llamarlo tortura psicológica o no sé cómo podremos ponerlo, ¿no? O sea, hacer que los alumnos, por ejemplo, incendien figuras religiosas, ¿no? O sea, es una especie ahí como de, algo así. Ok, muy bien. Y precisamente hablando sobre esta desfanatización y cambiar las mentes y planes de estudios, ¿hay algún testimonio en su investigación sobre cómo fue para estos niños enfrentar estas nuevas ideas? ¿Cómo traer unos conceptos que son educados tanto en la familia como en la iglesia? ¿Qué enfrenta el Estado? Testimonios de los niños, no he encontrado. Buena pregunta, excelente tema de investigación. De hecho, estaría muy padre ver cómo lo viven los niños. Yo cuando lo investigué, lo que encontré mucho fue testimonios de los padres de familia y de algunos maestros, de ciertos maestros, ¿no? Y en general, ahí está la reacción, o ahí se veía, ¿no? En periódicos o en cartas de protesta de los papás, ¿no? Precisamente por ese tipo de prácticas, ¿no? De que, oye, pues llegaba el niño a la casa y decía el niño, agarraba el cuadro de la Virgencita que tenía en la casa o el San Judas Tadeo que tenían, algo así, se lo iba a llevar a la escuela y le preguntaban a los papás que sí, ¿por qué? Es que es la tarea que lleváramos
la cosa que tuviéramos aquí, y se practicaba llevarlo para destruirlo, ¿no? Entonces, cuando ciertos papás, bueno, cuando se enteran los papás, muchos están en contra de ese tipo de prácticas, en contra de la campaña desfanatizadora y algunos incluso en contra de la educación laica, ¿no? Entonces se manifiestan mucho a través de, pues no sé, de cartas, así de quejas, pero sobre todo en los diarios, ¿no? Se manifiestan mucho en los periódicos y bueno, dicen eso, ¿no? Que están en contra, que está muy mal el gobierno, bueno, que van a organizar un plantón, una protesta. Y lo que empiezan a hacer muchos es precisamente promover, hay una campaña de padres de familia, no recuerdo el nombre, pero solo así como campaña anti la campaña desfanatizadora, algo así, que bueno, consistía básicamente en una especie de huelga o un paro, ¿no? De no mandes a tus hijos a la escuela. Entonces lo que empiezan es promover eso, ¿no? Que no manden a los niños a la escuela. Entonces, bueno, ahí se manifiesta una parte, ¿no? O sea, es un problema que tienen el Estado. Bueno, las salidas que busca es pues empezar a, por ejemplo, incluso multar a los papás que no manden a los hijos a la escuela. Y también hay mucha manifestación de ciertos maestros. En general los maestros toman el plan, jalan con el gobierno, o sea, están de acuerdo, se alinean con la campaña, pero siempre hay algunos que no, ¿no? Entonces también se manifiestan muchos profesores de que creen que está mal la campaña desfanatizadora, muchos profesores que son incluso, bueno, sí, de formación religiosa, pues bueno, no están a favor. Y bueno, en esos casos pues se manifiestan también, apoyan a los padres de familia. Algunos renuncian, son pocos casos, pero hay unos que prefieren renunciar que participar en ese nuevo plan educativo. Y a otros a los que, bueno, no renuncian y siguen ahí, pues bueno, protestando, pues los terminan corriendo, ¿no? Entonces también hay, en esa campaña desfanatizadora hay una, ¿cómo decirlo? Hay un cese muy grande de maestros, hay una especie de limpia del magisterio que también consistía en eso, es decir, bueno, si hay maestros aquí que no quieren enseñar evolución, pues es el momento de filtrarlos y correrlos y mantener profesores que estén de acuerdo en la educación 100% científica. Muy bien. Justamente, de hecho, esa era la siguiente pregunta, que así cómo fue este ajuste del programa educativo del gobierno en las escuelas, con este cierre de escuelas, las que permanecían abiertas, ¿cómo fue adaptarse a este nuevo plan de estudios? Pues básicamente, bueno, pues sí, como estaba mencionando yo un poco, es eso, ¿no? Como obligar a los padres a que vayan, a que manden a los hijos y, bueno, a llegar a una especie de pacto con el magisterio. A fin de cuentas, el magisterio es pues el ejército que usa el gobierno para esa guerra, vamos a ponerlo así. Entonces hay un pacto del Estado con los trabajadores de la educación para que se sumen a esta campaña y sean ellos los estelares, ¿no? Ese pacto, bueno, obviamente consiste en varias cosas. Primero en pues correr a los que no quieren, ¿no? Pero también darles, ¿qué serán? Espacios más espacios laborales, abrir más plazas, concederles cierto control al magisterio o a los sindicatos de maestros sobre cómo se eligen las nuevas plazas. Entonces, ahí también hay como va de la mano un poco la campaña esta desfanatizadora y la educación socialista, el programa, va de la mano con políticas sindicales, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, tener a los maestros alineados con esto, ¿no? Entonces, bueno, sí. Muy bien, haciendo una breve pausa a esa interesante entrevista, me gustaría presentar un tema musical, el cual lleva por título Sinfonía Indiana, del cual les platico un poco. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, además del aumento al presupuesto destinado a la educación, se proyectó la creación del Departamento de Asuntos Indígenas que dependía directamente del Poder Ejecutivo, con el fin de demostrar el interés del presidente por mejorar las condiciones de marginación de los indígenas. Por esta razón, se toma como referencia el primer cártel que salió del departamento. Este nos muestra construcciones prehispánicas de fondo, junto a la población indígena y el presidente en primer plano. La leyenda del cártel dejaba ver cómo se concebía al indígena durante la administración, como parte de la clase laborante que necesitaba salir del atraso y la marginación. En palabras de López, el cartel reúne con perfecto orden y clara intención el pasado, presente y futuro de la realidad construida alrededor del indígena durante el cardenismo. No se trata de una imagen que capture la realidad indígena de la década de los años 30. Es y representa al cardenismo, sus proyectos y parte de las realidades que construyó.
Este busca rescate de la marginación y el deseo de ver a los indígenas como parte de la nación, no como personas culturalmente diferentes en la sociedad. Se pueden ver plasmados en la Sinfonía India de Carlos Chávez, ya que mezcla las influencias europeas de los compositores mexicanos con instrumentos de origen indígena, entre los que destacan el tambor yaqui, las jícaras de agua, sonajas de barro y el metal de agua, y raspadores yaquis, además de melodías seris, coras y yaquis. Ahora los invito a escuchar el tema musical Sinfonía Indiana de Carlos Chávez de 1935-1936 a cargo de Los invito a escuchar a nuestro compañero Jorge Lares, el cual nos presenta Mi Escuela Socialista, no sin antes invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Recuerdo ese año de 1934. Un año que sin duda marcaría un parteaguas en la educación del país. Año en el que por decreto constitucional la educación pasaría a ser socialista. Pero, ¿qué significaba esto? La SEP trató por diversos medios de divulgar las principales tesis de este proyecto educativo. Sin embargo, cada uno de mis compañeros docentes y yo tuvimos nuestra propia definición sobre tan controvertida cuestión. A lo anterior, había que agregar otras cuestiones no menos importantes como ¿qué contenidos y métodos utilizar para enseñar conforme a la racionalidad y fuera de fanatismos? No todos mis compañeros lo comprendieron e incluso siguieron enseñando según lo que ya conocían. Dejando a un lado estas cuestiones, mi reto llegó cuando me asignaron una escuela en un pequeño poblado rural. Al inicio tuve que ir casa por casa, convenciendo a los padres para que mandaran a sus hijos a la escuela. Ellos se mostraban reticentes debido a los pasados conflictos religiosos. Como todo profesor de ese entonces, observé a la comunidad en todos sus aspectos: actividades económicas, cultura,
niveles socioeconómicos, etc. Y una vez realizado ello, emprendí mi plan de trabajo. Comencé construyendo de a poco la escuela. En un principio di clases bajo la sombra de los árboles o cerca del río. Puse todo mi empeño en la parcela escolar, la cual servía para que los niños aprendieran técnicas agrícolas modernas, a la vez que funcionaba como una cooperativa comunitaria. En el poblado me encargué de organizar varias acciones como campañas de salud, eventos deportivos y cívicos, a la vez que hablaba con los campesinos sobre sus derechos, y estas y otras acciones me llevaron a ser amenazado en más de una ocasión por las autoridades religiosas, políticas y comunitarias. Relato ficticio, basado en el texto Los maestros rurales en la educación socialista. Testimonios de Salvador Camacho Sandoval. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. Continuando con nuestra entrevista con el maestro Miguel Grijalva, sobre ese tema de educación socialista, me gustaría preguntarle ¿cuál es el resultado general de aquellos eventos para el Estado de Sonora en relación a la educación socialista? ¿Somos el resultado de aquellas políticas? Sí, creo que sí. Se me hace que en general todo México es resultado de esas políticas. Como mencionaba un poco al inicio, creo que la campaña desfanatizadora y la educación socialista fue como el último jalón o el último empuje para precisamente excluir totalmente a la Iglesia Católica de la educación. O sea, hasta ese entonces todavía participaba mucho en lo educativo. Y bueno, ahorita pues yo creo que es muy claro, ¿no?, que la educación pública está totalmente desvinculada de la institución religiosa, y creo que esa es una de las conclusiones que yo saco ahí, ¿no?, que pasa esto. Lo otro, bueno, como digo, también la educación socialista sirvió para dos cosas, ¿no?, para deslaicizar, o como se diga, a la educación, y lo otro para enrolar a los maestros en los proyectos del Estado, ¿no? Entonces también fue un periodo formativo sindical para el magisterio, que por muchos años fue como un sector de trabajadores aliados a los proyectos del Estado mexicano. Después de eso, los maestros siempre nos vieron muy metidos en todas las políticas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el mismo Lázaro Cárdenas los usa mucho para darle promoción y apoyo a la expropiación petrolera, ¿no? Y bueno, lo que viniera después, siempre movilizan a los maestros. A partir de ese momento, los maestros ya son parte son un conjunto de trabajadores organizados y al servicio del Estado, no solo para lo educativo, sino para otros esfuerzos. Y ya para finalizar, una última pregunta. ¿Cómo fue abordar las materias impartidas desde una perspectiva antirreligiosa? Fue algo muy padre, yo creo, pero muy complicado. Realmente la educación socialista incluye materias, digo, aparte de que es abordarla de manera científica, ¿no?, hacer mucho énfasis en enseñar evolución y demás, y que sea una educación racional y incluso llegando a excesos. Bueno, eso fue un primer esfuerzo. Y lo otro, bueno, no solo fue enseñar las materias con este perfil, sino incluir materias nuevas. Y bueno, ese es el primer momento en la historia de México, por ejemplo, en el que la educación pública da educación sexual, la cual fue la más polémica de las nuevas asignaturas, obviamente. Obviamente por educación sexual se trataba pues de enseñarle a los niños sobre los órganos sexuales, sobre el cuerpo, pero bueno, causó mucha controversia en la materia porque los papás, bueno, se imaginaban otras cosas, ¿no? Y bueno, esa materia pues fue muy polémica, ¿no? Y obviamente fue muy complicada, ¿no? Afortunadamente en Sonora no hubo casos de violencia, pero en otros estados sí hubo persecución contra los maestros y demás. Y bueno, es eso, ¿no? Se crean nuevas, no solo se enseñan las materias que se enseñaban, historia y demás, desde un punto de vista estrictamente científico, sino que se incluyen en los planes materias nuevas como esa, ¿no? La educación sexual, se incluyen en los planes materias que tengan que ver con el civismo y no sé cómo llamarlo, la lealtad al nuevo Estado revolucionario. Se incluyen materias de perfil socialista, es decir, enseñarle a los niños desde un inicio esta idea de que existen trabajadores y de que existen dueños de los medios de producción. Entonces, bueno, fue un programa creo muy innovador, muy nuevo y muy complicado también de
imponer, ¿no? De impartir. Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia, maestro, y por su tiempo y sobre todo de hablarnos de esos temas tan interesantes e inclusive que aún continuamos, ¿no? Tratando de formar esa laicidad en lo que es la educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y saludos a todo el auditorio. Por último, les presentamos la cartelera de esta semana a cargo de Ana Graciela Figueroa. Los integrantes del Baúl de Pesqueira desde Radio Universidad 107.5 FM les desean un muy buen día y una muy buena próxima semana, en la cual podrán disfrutar y participar en las distintas actividades que se presentan. Tal es el caso de la presentación del libro Entre la filantropía y la práctica política, la Unión de Damas Católicas Mexicanas en la Ciudad de México, 1860 a 1932, de la doctora Sofía Crespo Reyes y comentarios de la doctora Leticia Ruano Ruano. El jueves 25 de agosto a las 5 p.m. tiempo Ciudad de México podrán encontrar la conferencia en la página de Facebook, Historiadoras RIH Conferencias. Otro evento que podrán encontrarse será en la página de YouTube Coordinación Nacional de Antropología, para poder presenciar el primer coloquio de Historia del Tiempo Presente, por parte del INAH, los días 22, 23 y 24 de agosto de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con eso me despido. Disfruten los eventos y la semana. Esto ha sido todo el día de hoy. Esto fue el Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Les recordamos sintonizarnos todos los martes a las 4:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM. Agradecemos a José Luis Jara, encargado de controles y cabina, a nuestra productora Alejandra Rongel y también a ustedes por el placer de escucharnos. No olviden buscarnos en redes sociales como el Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram y YouTube. Se despide de ustedes Melissa Proaño. Hasta la próxima emisión y que pasen una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.